cuántico. Salto cuántico. Podcast de Asad Coach. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Salto Cuántico. Espero que estén muy bien. Yo estoy feliz de estar nuevamente aquí en este espacio y como siempre, esperando que puedan suscribirse, que puedan apretar ahí el botoncito y sumarse a esta comunidad, a este canal, puedan estar ahí atentos a lo que voy publicando. Y, y bueno, además de poder estar atentos al Instagram, en donde voy subiendo siempre información de salud, de bienestar, de conciencia. Así es que ahí hay distintos canales para poder estar atentos a estos temas de conversación. Oye, hoy día tengo la misión de tocar un tema que yo creo que es de los más interesantes de los que he tocado acá y también de los más desafiantes. Pero, pero poder explicarlo bien. Y, y claro, porque pasa que estamos en el día a día llenos de cosas, llenos de responsabilidades, de mini tareas, desde las cosas de la casa, el trabajo, los que tienen hijos, qué sé yo, un montón de cuestiones que nos mantienen fijos con la atención fija acá en el día a día. Y pocas veces a lo mejor hay gente que puede despegar esa cabeza desde el piso y pensar en otros temas que pueden hacer una diferencia en su vida. Entonces pienso que de repente este espacio, este podcast, como muchos millones, están un poco destinados a darnos esa posibilidad de entender algo más, de que nos dejen pensando en algo que quizás no teníamos considerado y poder incorporar esa información para nuestra vida, para nuestro día a día, para nuestras decisiones. Entonces, creo que es interesante poder sumergirse en temas que pueden ser más trascendentes. Y lo de hoy, sin duda, lo es. Em, yo hace muchos años comencé un camino personal de búsqueda espiritual, de querer, no sé, indagar en la realidad más profunda de nuestra existencia, en las preguntas importantes y siempre con una sensación mística de qué hay detrás, ¿no? ¿Por qué estamos acá? Y resulta que la cosa bonita es que la ciencia, que yo también rescato mucho, es una herramienta del ser humano que nos ha ayudado, eh, pero para mí no lo es todo, no es el telón de fondo, no es la gran respuesta, sino que es una herramienta. Pero la ciencia, sobre todo la física, ha venido avanzando a pasos agigantados, acercándose a esas grandes respuestas, a lo que podríamos llamar la espiritualidad. Cuando yo hablo de la física, no hablo de la física del colegio, no, no hablo de la física esta de los cuerpos que se mueven y de calcular la velocidad, la aceleración, no. Me refiero a la física esta más profunda, ¿no? La que revisa las mecánicas de la realidad más íntima, incluso llegando casi a lo metafísico, cuando tú hablas de realidades paralelas, de dimensiones, de la teoría de las cuerdas, del Big Bang, del mundo cuántico, tocando otras fibras, y a esa física me refiero a la que alberga también estas grandes preguntas. De hecho, muchos físicos a lo largo de la historia, uno conoce a Einstein, pero hay montones, cuando, cuando llevan ya muchos años en su ardua tarea, finalmente la física lo que quiere descubrir es la naturaleza de la realidad, terminan siendo místicos, terminan tirando frases que después tú las lees y dices, esto lo dijo un maestro espiritual, no puede ser un físico quien dijo esto.
Hay un montón de libros de físicos que tú los lees y es casi como estar leyendo un texto de una religión o de una filosofía. O sea, los físicos cuando de verdad se van muy, muy, muy profundo en este camino y empiezan a topar, ¿cierto? Con ciertas preguntas importantes, necesariamente empiezan a tocar fibras espirituales. Y eso yo lo encuentro muy bonito. ¿Qué es lo que pasa? ¿De qué les quiero hablar hoy? Para los que escuchen en, en Spotify, estos silencios son porque estoy tomando café. Eh, Pasa que la física hace como 100 años dio un vuelco importante. Siempre en la ciencia los vuelcos importantes no es que son de un día para otro. Se tira una idea, esa idea reverbera un montón, pero sigue el establishment, ¿cierto? El status quo reinando por un tiempo. Ese tiempo pueden ser décadas, pero la nueva idea no se va más y se queda ahí reverberando en las mentes y los corazones de la gente más abierta, quizás de los más jóvenes, y cuando se va generando la transición seguramente generacional, va tomando fuerza la idea que en verdad estaba ahí presente hace un buen tiempo ya. Entonces, hace como 100 años, por redondear, la física se pegó a varios remesones importantes. Uno de ellos tiene que ver con la física cuántica. Se habla mucho de la física cuántica, que tiene que ver con mi vida, que tiene que ver con el día a día, con ir a comprar al almacén y con todas las responsabilidades que tenemos. Bueno, el capítulo de hoy se encarga de eso, ¿no? Que quiero que me sigan el hilo, vamos de la mano y entender que se están hoy día descubriendo cosas increíbles para nuestra vida. Entonces, la física cuántica un poco lo macro que representa es que en, eh, en los espacios minúsculos de la realidad, esto a nivel subatómico, o sea, micro, 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 a nivel subatómico, pasan cosas diferentes a lo que ocurre en el macro, en lo que nosotros vemos en el día a día. Entonces, las bases de la realidad, tú ves una silla, una mesa, una casa, pero en lo micro, micro, esa realidad funciona diferente. Funciona diferente. Y los físicos y los científicos fueron de espalda cuando empezaron a entender las implicancias de esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la física cuántica? Hay unas partículas que están por debajo de lo que nos enseñan como átomos, ¿cierto? Electrones, protones, neutrones por debajo, los quarks, que componen la realidad. Pero ¿cuál es el tema? Esa realidad por debajo, esas partículas no son materia. Por debajo hay una capa de energía, solamente una capa de energía. Y esa capa de energía eh, tiene información, solamente información. Es como que la materia se compone de información. La energía es información. Ok, no hay materia física. Entonces sonó loco, ¿cierto? Suena loco y fue un gran remesón. Ok, entonces en lo chico no existe una realidad física en realidad, valga la redundancia. Entonces se hizo un experimento famoso que ustedes lo pueden encontrar en todos lados, que es el experimento de la doble rendija, pero muy, muy en fácil, muy en sencillo. Después lo pueden buscar ustedes si no lo conocen. Es que eh, disparan partículas tipo fotones, electrones, las disparan y ponen una placa de doble rendija, ¿sí? Por donde pueden pasar esas partículas. Entonces, muy en cuento corto, lo que ellos vieron, que cuando se disparaba una partícula y alguien estaba observando esa partícula, ¿cierto? Se estaba registrando, pasaba por una de las dos rendijas, ¿no? Como una bala. Y al rebotar atrás en una placa que había, quedaba el registro de esa partícula, como un punto. Perfecto. Después se disparaba otra y otra y otra y otra y otra, e iban pasando por una de las dos, ¿cierto? Porque es una partícula. Entonces lo que quedaba en la placa de atrás registrado eran dos líneas, dos puntos donde estaban registrados todos los golpes de cada partícula. Perfecto. Pero cuando se dieron cuenta que cuando no había nadie observando, nadie de alguna manera registrando lo que ocurría, no sabían por qué rendija pasaba y la placa de atrás lo que registraba no era el patrón de las partículas, sino que era un patrón de onda. Que no lo voy a explicar acá porque no quiero gastar tiempo en eso, pero se ven como muchas líneas verticales, una al lado de la otra, y en la medida que se alejan del centro se van poniendo más difusas,
¿cierto? Con menos fuerza las líneas. Y a medida que vamos hacia el centro, las dos centrales tienen más intensidad. Entonces eso es un patrón de onda. Y ahí dijeron, a ver, espérate un poco, ¿cómo es esto? ¿La partícula es partícula o es onda? Cuando la miramos y registramos, es partícula. Y queda ese patrón registrado en la placa de atrás. Pero cuando no la miramos, es onda. Entonces ahí empezó toda una revolución en donde parece que el observador tiene algo que decir. Parece que el observador es el que cristaliza la materia. O sea, si yo miro, genero esa partícula y se conforma se comporta como materia. Ya, entonces, a grandes rasgos, vamos a ir avanzando a pasos agigantados, porque si no, esto va a durar 10 horas este podcast. Es que el observador está creando esa transformación de energía, de probabilidades a materia. La materia parece que la está cristalizando, está haciendo efectiva esa materia el observador. ¿Cómo es eso? Entonces, si nadie hace esa efectividad de transformar la energía en materia, eso permanece como una energía. Hay probabilidades, no se sabe dónde va a estar, dónde va a pegar esa partícula, no se sabe, hay una incertidumbre. Ya, ok, hasta ahí. Entonces, la física cuántica, oye, parece que en lo micro, la base de la realidad, no hay materia, es solo energía e información, y además, para que pase a ser materia esa energía, se necesita que alguien lo haga. Algún observador cristaliza con su conciencia, con su atención, tú estás generando esa materia. ¡Wow! O sea, estamos generando la realidad nosotros. O sea, ya, y ahí se derivan un montón de preguntas. Por otro lado, después Einstein. Einstein, a grandes rasgos, también de nuevo, lo que estableció su teoría, lo que establecieron es que antes se creía que el tiempo y el espacio eran dimensiones fijas, determinadas, absolutas de esta realidad. Entonces estamos viviendo en una realidad, ¿cierto? Con tres dimensiones, ¿cierto? Alto, profundidad y largo, y más el tiempo, que el tiempo también se supone que es fijo, hay un reloj que marca el tic-tac y todos acordamos eso. Bueno, lo que descubrió Einstein es que no. De nuevo, un remesón. No es así. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos porque estamos moviéndonos a velocidades muy lentas en comparación con el punto de referencia, que para nosotros es el planeta Tierra, el piso, ¿no? Ok. Pero si nos acercáramos a la velocidad de la luz, que descubrió Einstein, es que cualquier objeto, pongamos un lápiz, a medida que tú aceleras ese lápiz y se acerca a la velocidad de la luz, ese lápiz se va acortando, acortando. La distancia realmente relativa, se va achicando ese lápiz a medida que te acerca a la velocidad de la luz. Además, a medida que te acerca a la velocidad de la luz, la masa de ese lápiz crecería demasiado, hasta el infinito, al punto que cuando se está acercando justo a la velocidad de la luz, ya no lo puedes mover porque tiene una masa infinita. ¿Sí? Y cuando te acercas a la velocidad de la luz, además el tiempo va desapareciendo, no hay tiempo. Entonces, fíjate, la, las distancias se van acortando, la masa crece y el tiempo desaparece. O sea, suena loco, ¿no? Entonces, estas cosas pasan cuando me acerco a la velocidad de la luz. Entonces, parece que la velocidad de la luz es importante porque es como una referencia para esta realidad. ¿Por qué será? ¿Qué pasa? Ok. ¿Cuál es el tema? Eh, Nunca se ha podido del todo unificar lo que demostró Einstein con la física cuántica. Los dos mundos no han podido conversar del todo y hay ciertas cuestiones en las que falla esta unificación. Y la física ha estado siempre a la espera de esta teoría única. No sé qué es lo que pasa. Hay ciertas particularidades que no se han podido explicar. Cosas que pasan con la gravedad. La gravedad no ha podido unificarse. La unión de estos dos mundos de la explicación de lo relativo con lo cuántico no ha podido explicarse. Eh, el comportamiento de la realidad en ciertas particularidades como el Big Bang, con el punto inicial, y los hoyos negros, ¿cierto? Estas teorías tampoco han podido comulgar en estos puntos especiales de la realidad, en estas particularidades, como le llaman. Y otra cosa importante que también va a tener que ver con lo que vamos a hablar es hay un principio de no localidad que tampoco se ha podido explicar. ¿Qué quiere decir el principio de no localidad? Se descubrió en algún momento que cuando tú tenías partículas de esta
atómica o subatómica, cuando estaban inicialmente unidas y conectadas entre ellas. Después tú las separas, ¿cierto? Las pones muy lejos, puede ser como en dos continentes diferentes o incluso en otra galaxia, da lo mismo. Lo que se esperaría es que si yo hago algo en la partícula uno, si le quiere comunicar a la partícula 2 para que la partícula 2 pueda también generar alguna acción con respecto a lo que pasó con la primera, ¿cierto? Si es que están conectadas todavía, te va a demorar un poco esa señal porque por muy rápido que viaje no puede superar la velocidad de la luz. Entonces vas a ver un tiempo medible, por muy pequeñito que sea, es medible. Bueno, lo que se descubrió es que ese tiempo no existe, es instantáneo. Si dos partículas estuvieron conectadas, después tú mueves una y la otra se mueve, pero instantáneamente, no hay tiempo de por medio. Y esto también de nuevo voló la cabeza a los físicos, ¿qué diablo está pasando acá? Porque se supone que nada puede viajar más rápido que la luz, entonces, ¿cómo no puede ser instantáneo esto? Y ese principio de no localidad tampoco se ha podido explicar. En inglés le llaman entanglement. Bueno, entonces, ¿cuál es la cuestión? Hoy día, aquí nos metemos un poco en lo que les quiero comentar de fondo hoy, es que hoy día la física está llegando a una forma de ver las cosas, a una teoría súper fascinante y que calza perfecto con muchas cosas. Es como cuando tú encontrás una forma de ver la cuestión por otro lado que decís, wow, aquí sí que me calza todo. O sea, de esta manera calza A, B, puedo explicar A, B, C que no había podido explicar y después, como vamos a ver, empieza a calzar también con otros temas. O sea, esta nueva forma de ver la realidad está calzando incluso con los temas metafísicos. ¿Por qué una persona puede ver el futuro? ¿Por qué una persona puede comunicarse con otra que está en otro lugar? ¿Por qué los clarividentes pueden ver lo que está ocurriendo, lo que ocurrió, las encarnaciones, los maestros, las vidas pasadas, la intuición? Así es muy loco esto, es muy loco. Por eso les digo que tiene que ver con nosotros al final. Entonces, esta teoría dice que, bueno, y cómo apareció esta teoría, es que se vio que en estas particularidades, por ejemplo, los hoyos negros, ¿ok? No se han podido explicar todavía, pasa algo súper curioso. Pasa que la información, la energía, la información que está dentro del hoyo negro es proporcional no al volumen interno. O sea, imagínate, no sé, pues, una manzana. Uno podría pensar que toda la información nutricional que trae la manzana es proporcional al volumen, a todo lo que está dentro de la manzana. Y se descubrió que no. Se descubrió que la información que trae un sistema, digamos, tiene que ver, es proporcional a la superficie del envoltorio, a la superficie externa de ese cuerpo. Entonces, se estableció en el hoyo negro. Entonces uno dice, qué raro, o sea que la información que trae la manzana no está relacionada directamente con lo que está dentro, con lo que uno come, sino que está relacionada con el envoltorio, con la capa externa, con la superficie. Ya. Entonces, a partir de ahí, como un gran punto porque nos puede explicar lo siguiente, es que empezó a entender que la realidad funciona, tiene los principios de una simulación. La simulación o un holograma, ¿cierto? Pasa lo mismo, la información está, ¿cierto?, encapsulada en la capa externa, eh, y esa simulación o ese holograma, ¿cierto? La manera en que funciona un holograma empezó a explicar todo esto otro que no entendíamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el holograma es un rayo de luz, y acá hay que entender un poco cómo funciona. Cuando tú lanzas un rayo de luz, tú lanzas un rayo de luz, ¿cierto? Tú lo vas a ver como y lo refleja en una pantalla como un punto, ¿cierto? O si el rayo de luz es más abierto, como un espacio iluminado. Pero ¿qué es lo que pasa? Si un rayo de luz tú lo separas en dos, se van en dos direcciones opuestas, uno de ellos va a la película o la placa donde vamos a querer proyectar, pero el otro se desvía hacia un cuerpo, por ejemplo una manzana, rebota en la manzana y se va de vuelta a la placa y se junta con el otro rayo, que son parte del mismo. Ese segundo rayo que se desvió hacia la manzana recogió toda esa información de la manzana, los matices, tacatá. Entonces, cuando se juntan los dos rayos, forman un holograma. Forman esta que todos conocen, ¿no? Como un cuerpo 3D, con todos los matices y todos los píxeles, pero no es plano, sino que tiene forma de 3D. Ok. Eso, a grandes rasgos, no es un holograma. Entonces, es un solo rayo de luz, pero que está generando a la larga, por esta refracción, un cuerpo 3D. Cuando tú lo explicas así,
Ese rayo es información. Recuerden, luz, energía, energía, información, ¿vale? Entonces, esa manzana, esa que está allá, tiene bits de información, son píxeles, por decirlo así. No existe, ¿cierto? El holograma no existe. Entonces, no sé, pues, tú pasas la mano y no hay manzana. Pero sin embargo, está toda la información de la manzana ahí. Pero ojo, esa información está proyectada, pero viene de un rayo. Entonces hay un rayo original que es el que tiene toda la información. ¿Sí? Entonces, fíjate lo loco. Cada píxel de esa manzana de 3D, cada píxel, cada puntito, tiene la información del rayo entero. Es el rayo entero. A ver, espera, ¿cómo es eso? Sí, pues, piénsalo. Todo lo que está en la manzana viene del rayo original, no hay otra cosa. ¿Sí? Entonces, la luz, la luz tiene una particularidad, ¿cierto? Ya sea el color o lo que sea, tiene una particularidad. Y esa particularidad, cuando se refracta, cada rayo mantiene esa particularidad. Entonces, todo lo que pasa con cada uno de esos rayos mantiene todas las condiciones y las propiedades del rayo original. Lógico, porque ese es el rayo que se dividió. Sigue siendo luz, que lleva esa información, ¿cierto? Y cuando llega y forma la manzana es porque se encuentran los rayos con los distintos matices de la refracción que se produjo antes en la manzana real. Por eso que cuando se juntan hay distintos matices y distintas propiedades de cada píxel que forman a la larga entre todos la gran manzana. Pero sigue cada píxel siendo el rayo original, ¿cierto? Ok, ok. Entonces cada punto tiene la información del todo ya ven para dónde voy, del todo del rayo original, de luz. Ya, ok, si esto es así, yo me anoté varios puntos acá para seguir en la línea conductora, porque no es tan sencillo. Bueno, entonces, si esta realidad, cuando la miramos con el prisma de un holograma, de una simulación, calza todo, empezó a calzar la gravedad, que simplemente un conglomerado de información más intenso en ciertos puntos, ¿cierto? Entonces, hay ciertos puntos que tienen mayor masa. ¿Por qué mayor masa? Porque acuérdense, la masa simplemente es una aglomeración de mayor energía dentro. Porque recuérdense al inicio que dije que no hay materia. Entonces, una simulación de algo material simplemente es que hay mucha energía concentrada, mucha información en ese punto y se ve como masa. Ya, la gravedad entonces, ¿por qué se ve que las cosas se atraen? Simplemente porque ese punto atrae mayor información, ya, por decir algo, ¿no? Y empiezan la no localidad. Ah, claro, porque si esto está simulado, cuando yo hago un cambio en un lado, no necesita viajar de un lado hacia el otro porque estoy en el fondo cambiando algo desde el origen. Recuerda que no, en verdad las cosas no están en la manzana holográfica, las cosas están en el rayo original. Entonces es ficción esto de que estoy haciendo el cambio en la manzana holográfica, ¿cierto? O si esto fuera el mundo material, una simulación, tú no vives acá, no estás haciendo cambios acá, sino que están ocurriendo en el origen, por lo tanto, no hay tiempo. En ese origen no hay tiempo. Los cambios se hacen automáticos porque es como reprogramar un código, reprogramar la luz. Tú no estás haciendo los cambios acá. Ya. Bueno, avancemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, otra de las cosas que la física ha descubierto es que el universo es plano y que se está expandiendo a una velocidad acelerada, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Eh, como dos cosas. Primero, como siguen habiendo más cantidad de humanos en el planeta Tierra y más información, internet, y cada persona tiene su mundo. Entonces, tú mira la información que está, las estructuras que están generándose con la información de cada persona, no sé, los servidores, las redes sociales, cada persona emprendiendo su vida. Si esto lo miras desde arriba, como que un supercomputador tiene que generar todos estos datos, los datos, de alguna manera, las estructuras están creciendo, la cantidad de estructuras posibles están creciendo mientras tenemos más personas, ¿cierto? Si uno lo mirara como que un computador tiene que ir generando el orden de estos datos. Mientras más personas en el planeta Tierra, más orden y más ideas y todo eso, imagínate que está programado. Entonces, si dijimos que la información de todo lo que está ocurriendo está en el envoltorio, en la superficie de este holograma. Bueno, es justo lo que está pasando. Esa superficie, el universo se está expandiendo esta capa, ¿cierto? Es como un globo que está inflando más. Cuando tú inflas un globo, el globo crece, pero se tiene que estirar más esa goma, ¿cierto? Bueno, eso es lo que está pasando con el universo. Entonces calza, ya, ok.
está expandiendo. Por otro lado, el universo es plano, ¿cierto? Esto también lo sabe la física. Y si es plano, entonces calza con esta cobertura plana del holograma. Eh, Hay hartas cosas, ¿no? Por ejemplo, que la forma es un toroide. El universo, todo está dirigiéndose hacia el consenso de que tiene que tener una forma de toroide por cierta cosa que pasan en algunos lugares del universo, en ciertos cuadrantes, por decirlo así, etcétera, etcétera. Entonces, avancemos en lo nuestro. Estoy tomando café para los amigos de Spotify. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, eh, si uno, si uno empieza a entender que esto es una simulación, que esto no es una realidad, después uno escucha a los maestros que han bajado y dicen lo mismo, bueno, que el reino de los cielos, que la realidad última, conoce de ti mismo cuál es la realidad que está dentro, de dónde vienes. Entonces uno tiene que empezar a asumir ciertas cosas. Primero que uno también vendría siendo un holograma, ¿no? O sea, uno también está dentro de este mundo material con tu cuerpo 3D. Entonces, a ver, espérate, si esta realidad es simulada, entonces yo también estoy simulado. ¿Y dónde estoy entonces? ¿Desde dónde estoy jugando este juego? Estoy en otro lado. Entonces, imagínate que tú estés en un videojuego y el personaje del videojuego que tú elegiste, el avatar que tú elegiste, a lo mismo que videojuego, él tendría que preguntarse eso, quién soy yo? ¿Quién está manejándome? ¿Quién está detrás? Bueno, y es la persona que está en el sillón con los controles, ¿no? Bueno, eh, entonces, si esto es una simulación, tiene que haber un orden, ¿no? Tiene que haber un código, un orden detrás de cómo está construida la realidad. Y ese código y ese orden y esos patrones se descubrieron. Todos conocemos los fractales, ¿cierto? Un personaje matemático llamado Benoit Mandelbrot descubrió, de nuevo, el que le interese, vaya a ver ese tema en particular, porque no me voy a detener en cada uno mucho, pero este señor descubrió que hasta las cosas más irregulares que tú pienses que son, no tienen ningún patrón detrás. Imagínate una nube. Tú ves una nube, cómo va cambiando, tú dices, esto no tiene ningún patrón regular, es cualquier cosa, ¿no? Bueno, descubrió él que hasta esas cosas tienen un patrón. Es como que hubiera un código que todo se genera según ese patrón, todo, todo, todo. La naturaleza, las plantas, todo. Entonces, él descubrió los fractales, que la naturaleza, perdón, la naturaleza detrás tiene esta programación de que todo está hecho en forma de fractal. Y el fractal, para los que no sepan nada más, es que desde un patrón chiquitito se va respetando ese mismo patrón y se genera otra escala mayor, y eso se repite a otra escala mayor, y eso se repite a otra escala mayor. Entonces, pasa que si uno no ve mucho, la primera escala es muy, muy chiquitita, pareciera que es irregular, porque las primeras repeticiones, pico más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, las primeras repeticiones uno lo alcanza a saber que se respeta ese patrón, entonces se ve irregular. Pero él descubrió que no, que todo responde a ese patrón. Una línea chica, después el doble de esa, después el doble de la otra, el doble de la otra, y eso que parecía irregular empieza a cobrar sentido. Entonces lo que se descubrió que parece que hay un código y ese código, ¿cierto? Tiene ciertos patrones y ese patrón parece que se respeta en todos lados. Ok. Por otro lado, em, esto es muy loco, porque estos fractales en matemática, yo soy ingeniero, me pasaron en la universidad las series o progresiones. Las series o progresiones son una fórmula que tú le metes primero el número uno y da un valor, le metes el 2 da otro valor, le metes el 3 da otro valor, vas metiendo números y eso va progresando. Según el resultado que da la fórmula con el uno con el 2 con el 3 con el 4 y eso va creciendo, ¿no? Uno 2 3 4 5 6 va creciendo, creciendo a medida que le voy metiendo números sucesivos a esa fórmula. Bueno, se descubrió que, y esto da un fractal. No lo dije, pero eso que va creciendo con una progresión matemática, ¿cierto? Es de los fractales que estamos hablando. Ahora, se descubrió que el origen, esto es muy difícil de explicar, pero que el origen de los fractales, o sea, el origen de la materia, el origen de esta realidad, de esta simulación, el origen de estos patrones fractales que nosotros vemos en todos lados, está en un mundo invisible, en un mundo anterior que no está acá. ¿Por qué? Que se descubrió
lo voy a decir al revés. En matemática, no sé si lo pasan en el colegio, pero en la universidad sí. En matemática están los números reales y los imaginarios. Ya, los números imaginarios, uno cuando lo pasan en el colegio o en la universidad, uno dice, ¿para qué me sirven? ¿Cuándo los voy a ocupar? Y son números que tienen, los números complejos tienen una parte real y una parte imaginaria. Por ejemplo, la parte real es el número 5, la parte imaginaria es un 2i. 5 más 2i. ¿Qué quiere decir ese 2i? Quiere decir que el número i, ¿cierto? Esa denotación i refleja que es imaginario. Entonces tiene una parte real y una parte imaginaria. ¿Cuál es el tema? Uno siempre pensó eso de qué me va a servir en la vida, no número imaginario. Uno hacía cálculo aritmético, pero no sirve de nada. Bueno, se descubrió que el origen de los fractales está en el mundo de los números imaginarios. Mira qué loco lo que te estoy diciendo. No lo voy a explicar en demasía, pero quiere decir que los fractales, realidad, los patrones, que aquí toda la realidad se comporta según esos patrones, el origen de eso está en un mundo imaginario, en una dimensión que no es la real, que no es este mundo, está en otro mundo. Matemáticamente hablando, wow, es muy loco esta cuestión. Muy loco. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a seguir avanzando aquí con los puntos que tengo, que es muy fácil perderse. Eh, entonces, estamos hablando que hay una fuente, la luz, los números complejos, imaginarios que acabo de decir. Hay una fuente. En otro lugar se está generando esta realidad. En otro lugar se está generando esta realidad. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo funcionaría esto? ¿Cómo funcionaría esto? Y esto funcionaría un poco así. En este otro espacio están todas las posibilidades había y por haber, ever and ever and ever, forever and ever. O sea, imagínate todo lo que puede pasar, pasado, futuro, allá no existe porque simplemente hay campo de posibilidades infinitas donde está todo lo que puede pasar en el universo. Y esas posibilidades se van proyectando acá, en esta realidad 3D que nosotros conocemos, simulada. Entonces, ¿cómo se proyectan? ¿Cuáles se proyectan? Porque no se proyectan todas. ¿Por qué se proyectan unas y otras no? Y ahí es donde entramos nosotros. Lo que se va proyectando acá es lo que nosotros proyectamos. ¿Por qué? Porque yo soy un píxel de esa luz original, el rayo original, el origen, llámale como quiera. Yo soy un píxel, ¿cierto? Se difracta y se proyecta en cada uno de nosotros. Nosotros también somos esa luz. No estoy, yo sé que suena espiritual, pero estoy hablando todavía de lo que dije, de esta física. Entonces, este píxel que soy yo soy y tengo las propiedades de la luz original. Entonces, en cierta medida soy lo mismo. Y como yo contengo a todo ese rayo, también contengo a todo el mundo. Entonces yo tengo el derecho, por ser el rayo original, por ser todo el mundo está contenido dentro mío, entonces yo puedo también crear, porque soy el rayo. Entonces, yo puedo codificar ese espacio de las múltiples posibilidades para determinar qué se va a proyectar acá. Ya, aquí se pone interesante. Entonces, yo puedo, ¿cierto? Generar que se muevan las aguas en ese otro campo donde están todas las posibilidades, pongámosle un espacio de la infinita posibilidad. Y yo puedo determinar cuál se va a proyectar acá. ¿Cómo funcionaría esto? Por probabilidades. Imagínate un supercomputador donde están todas las probabilidades de que todo pueda pasar. De lo que pasó, de lo que podría haber pasado, de lo que va a pasar. Está todo porque ahí no hay tiempo y espacio. Simplemente hay un set de posibilidades infinitas. Entonces, yo le voy mandando información a esa que ven a usar la palabra matrix o matriz, porque estamos todos muy determinados y muy trillados con la película, pero la voy a usar igual. Entonces, yo voy mandando información a esa matriz para que esa matriz haga efectivo X cosa para mí. Entonces, lo primero es que yo le voy diciendo a esa matriz, yo le voy enviando datos, ¿cómo? De ahí vamos a decirlo. Yo voy mandando datos y esa matriz es la que genera una realidad para mí. Entonces, lo primero es que yo puedo mandar datos. Y esos datos se hacen materia acá. Y segundo es que esa realidad es para mí, no es para otros. ¿Cierto? O sea, lo que yo veo, la matriz lo está generando para mí. Imagínate que tú andas con esta gafas de realidad virtual, ¿cierto? Eso que tú estás viendo, lo estás viendo tú nomás.
nadie más, porque el resto está haciendo otras cosas. Y estás tú con la gafa y tú estás viendo que, por ejemplo, vas por la jungla y te salta un animal y todo, pero en verdad estás en el living, comedor y el resto de tu familia está haciendo otras cosas. Entonces, esa realidad es proyectada para ti. Esto es muy loco. Esto es muy loco porque uno cuando va por la calle piensa que todo el mundo va viendo lo mismo, ¿cierto? Pero según esta realidad no sería así. Entonces, ¿cómo, cómo vamos en el fondo pidiendo que se cristalice en la materia algo acá? La Matrix, de alguna manera, imagínate la que es ciega. Es ciega en el sentido de que ella solo hace caso. Solo responde a lo que nosotros le decimos y eso es lo que cristaliza. Entonces, si la Matrix recibe que un píxel le está diciendo, un píxel en este caso somos nosotros, pero puede ser un árbol, puede ser. Entonces, para el ejemplo fácil, la, la- yo soy la Matrix ahora, entonces me llega la información de que hay un árbol. Y yo tengo que entonces crear un árbol para la persona que mire en ese punto. Entonces, si viene alguien y mira el punto, yo ya tengo información para ese casillero. Voy a empezar a hablar de casillero. Entonces, ese casillero yo tengo guardada la información de que ahí hay un árbol. Entonces, si alguien me demanda, comillas, si alguien me demanda esa información, porque está mirando a ese punto con sus gafas virtuales, esa persona va caminando virtualmente y quiere ver algo, entonces yo tengo que hacerle ver que, bueno, voy a mi base de datos y, en ese casillero hay un árbol y la persona va a ver un árbol. Es lo mismo que hacen los videojuegos de realidad virtual. Cuando vas caminando tú por un bosque, tiene que elegir el programa que te muestra. Y te tiene que mostrar lo que él tiene guardado que ahí hay. Pero la diferencia es que acá, ¿qué es lo que guarda esa base de datos? Lo que nosotros le hemos ido mandando. Si, por ejemplo, para un casillero nunca nadie le ha mandado nada, todavía no tiene información ahí. Entonces, el primero que le manda información de eso, imagínate una cascada escondida, inexplorada, donde nadie ha llegado. Cuando esa persona vea lo que hay ahí, le va a mandar esa información y esa información va a ser la única, por lo tanto va a ser la probabilidad 100% en ese minuto. Entonces, cada uno va mandando datos de esos casilleros. Si tú vas por la calle, vas a mandar datos de que ahí hay un árbol y es el mismo árbol de todos los días y lo has mandado miles de veces. Bueno, entonces ya está muy guardada esa base de datos. Otra persona que por primera vez llega ahí va a demandar, va a requerir del programa original que le den la información de lo que hay ahí, porque va caminando por la misma calle, en el mismo lugar y mira exactamente ahí. Y la base de datos va a decir, ¿qué hay acá? Me han dicho muchas personas por mucho tiempo que ahí hay un árbol. Entonces, chic, la persona lo que va a ver es un árbol. Entonces, ahí es al revés. La probabilidad de que tú puedas cambiarlo es más baja porque tienes que pelear, por decirlo así, con millones de datos que están diciendo que ahí hay un árbol. Tú no puedes mañana llegar y decir, ahí hay una jirafa. O sea, podrías, pero tendrías que tener una capacidad tan importante de mandar información, y esto se une con lo que estamos hablando, tan importante que ahí de repente tú veas una jirafa. Entonces, ¿de qué depende eso? Bueno, cómo yo envío esa señal es con mi mente y con mis emociones. Algunos dicen mente, corazón, pero es como electromagnético. Vamos a decirlo así. Electro es la mente, magnético es el corazón. Entonces, yo mando un dato según lo que veo con mi mente, ¿cierto? Y el pegamento o lo que hace que eso se cristalice o más rápido o más lento, por decirlo así, o que la probabilidad de lo que yo estoy mandando pese harto, pese poco, es la emoción. Imagínate que dos personas han visto A en ese casillero y mandaron esa información. Entonces yo en teoría soy uno solo, cuando mande quiero ver B ahí, ¿cierto? No va a pesar más que los otros, pero si yo lo hago demasiado potentemente emocionalmente, para mí es muy importante o lo que sea, ¡pum! Haz que esa probabilidad le gana, un tema de probabilidades. Entonces entre ellos dos pasan a pesar 40%, yo paso a pesar 60%, yo solo porque mi intención y mi emoción era muy grande. Entonces pasé a gobernar esa mayor probabilidad de lo que tiene que verse ahí. O cristalizarse en la materia. ¿Sí? Entonces, espero que me vayan siguiendo. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo activar o ir co-creando? Bueno, primero tengo que visualizar qué es lo que quiero ver, ¿no? Porque si no, ¿qué dato le voy a mandar? Entonces, yo quiero ver esto en mi vida, yo quiero ver esto, esta es la realidad que quiero construir. Bueno, primero tengo que tenerlo claro mentalmente, visualmente,
¿cierto? Por eso a veces los ejercicios de escribirlo y todo, porque primero tienes que saber qué datos le estás mandando a la Matrix. Me da un poco de cosa siempre que lo digo, pero a la base original, digamos la base original. Le tienes que mandar a la base original algo específico, algo determinado. Y después le tienes que poner emoción. Y finalmente la emoción es la que termina haciendo el trabajo. Ya, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Imagínate que hay muchas probabilidades jugando en ese casillero porque muchas personas han mandado esos datos, ¿cierto? Entonces, si lo piensas bien, donde más posibilidades tienes tú de generar un cambio en la materia, es donde hay más incertidumbre. Es donde hay más incertidumbre. ¿Por qué? Porque ahí nadie ha mandado ningún dato todavía o son muy pocos. Si tú vas a mandar un dato donde millones han mandado, tu dato único va a pesar mucho menos y tiene menos posibilidad de cambiar esa realidad. Entonces, si tú quieres ver en tu vida sí, en tu vida o quieres cristalizar algo, materializar algo, va a ser más probable que lo puedas hacer donde hay más incertidumbre. ¿Y dónde hay más incertidumbre? En tu propia vida. Porque hay cosas que solo tú sabes, cosas que a ti solo te importan, cosas que tú solo piensas. Por ejemplo, hacia dónde quieres viajar el próximo año, solo tú lo sabes y quizás tu pareja, o quizás tu familia, no sé, pero poca gente, no es todo el país que está pensando en el viaje, en tu viaje del próximo año. Entonces tú tienes la oportunidad de hacer eso realidad de mayor medida porque ahí no hay datos, no hay muchos datos y los estás mandando probablemente tú nada más, porque solo a ti te importan las vacaciones que vas a tomar. Si tú le contaras eso a una persona, que esa persona está remando hacia el otro lado, como se dice, ¿no? Está en contra y a lo mejor te desea que no lo puedas hacer o no te desea cosas buenas, entonces va a estar mandando otros datos y va a empezar a pelear. Entonces uno dice, bueno, ¿a quién le cuento mis cosas? O a quién yo le comparto lo que estoy haciendo, un proyecto, quiero que funcione, etcétera. Entonces, por un lado, yo puedo mandar esos datos, pero por otro lado, esto es muy importante, la matriz solo ve casilleros y los casilleros siempre están en el presente. Recuerda, en esa capa de infinitas posibilidades están todas las posibilidades en el presente. Entonces no entiende lo que es el futuro, lo que es el pasado. En el rayo original, digamos, solo están todas las posibilidades. Entonces, cuando tú le mandas esas sensaciones, esa información y esa emoción, tiene que ser de que tú ya estás en ese casillero porque lo que le importa a código original es qué tengo que poner acá. Dime qué tengo que poner, dímelo tú. En cambio, si tú le dices, quiero llegar ahí, va a tomar la información de qué es lo que está ocurriendo ahora. Esta persona quiere llegar ahí, o sea, no lo tiene. O sea, voy a entonces cristalizar la realidad de que siempre quiera llegar ahí, quiera, está obedeciendo, está perfecto, porque tú le estás mandando la información de que quieres llegar ahí, quieres que pase eso. Entonces, ok, en este casillero donde estás tú, las cosas siempre quieres que pasen, no pasan, sino que quieres que pasen, puede ser que pasen, anhelo que pase, entonces te va a llevar por la vida anhelando cosas, pero no consiguiéndolas porque tú le estás mandando la información y él recibe, pues dice, en el casillero donde está esta persona está vibrando en el querer, no en el tener. Entonces, cuando uno se vuelca a estos temas espirituales, tiene que practicar mucho algo que la sociedad, la vida, el mundo nos ha quitado, que es el derecho de tener, la intención de tener, no la intención de perseguir algo, no la intención de ir a conseguirlo, no la intención de ir a trabajar por ello. ¿Sí? Eso sería trabajar acá, en el mundo 3D. No tienes la misma fuerza, sino que la intención de tener, cuando tú te acuerdas que eres el rayo original, que eres el origen, que tú tienes las mismas potencialidades y tú puedes decidir qué es lo que hay aquí, ahora, ya, right now, tienes que sentirlo así, para que el código lo tome como, en este casillero, esto es lo que está. Y si más encima estamos hablando de algo que tiene más incertidumbre, en donde solo tú estás mandando datos, hay mayor probabilidad de que eso se acelere y se cristalice en la materia antes. Eh, en- eh, ¿Cuánto tiempo puede tomar que se cristalice algo acá que tú estás tratando de codificar? Va a depender de qué tan experto eres en hacerlo, de si estás siguiendo las reglas, de tu nivel emocional, de si te lo crees o no, de dudas, porque cuando dudas en el camino, se corta el hilo. Porque si dudas, estás diciendo, uy, puede que no pase. Listo, estás cristalizando otro casillero, no el que tú quieres.
Estás cristalizando un casillero donde puede ser que. No, no. No es el que tú quieres. Si tú quieres un auto rojo, no es como puede ser que llegue, no. Porque ese es otro casillero. Tú tienes que cristalizar el donde el auto ya está. ¿Cuál es el tema? Que como no han enseñado esto, nos confundimos porque decimos, ¿cómo voy a sentir que ya está si no está? Y es porque somos la, no somos los patrones en esa posición, en esa forma de pensar, somos simplemente personas que andan a la deriva de lo que el destino quiera. Entonces, como no está, no está. No puedo sentir que está. No, 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 no. Es tú decides que está. Y como decides que está, sientes que está. Y esa es la información que mandas, que está. Pero es que si no está aún, bueno, volvemos a lo mismo. No, es que ya está. Pero ¿dónde está? Ya está creado como probabilidad y como casillero en el otro espacio. Entonces, lo que tiene que pasar es que ese espacio empiece a echar a jugar la rueda que va a definir que van a empezar a pasar cosas acá donde eso ya está. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender? En ese otro espacio, cuando tú enganchas una cadena, cuando dices en este casillero pasa esto, ahí en ese espacio existen lo que te dije, muchos casilleros, muchas posibilidades, infinitas posibilidades, infinitos eslabones que se van encadenando en forma de líneas de vida, eh, líneas de tiempo, como alguien les llama. Piénsalo así. Si viene un riachuelo cayendo por unas rocas, el agua se va a dispersar por distintos caminitos, pero siempre con el de menor resistencia, ¿no? Siempre con el que genera menos esfuerzo. Siempre el agua se mueve por los caminos de menor resistencia. Y eso significa ir para la derecha, después para la izquierda. Entonces, el camino puede parecer medio sinuoso, medio sin sentido, pero siempre está escogiendo el lugar de menos resistencia para seguir cayendo el agua. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En ese espacio, si tú determinas que te crea y estás viviendo en un casillero, lo que va a empezar a pasar, ¿cierto? Es que el agua espiritual de esa dimensión va a empezar a fluir por distintos caminos hasta llegar a cristalizar acá eso que ya creaste allá. ¿Me sigues? Entonces, tú tienes la determinación de que el agua siga fluyendo hacia allá, acá en la tierra. Si tú en algún momento dudas de que el agua está fluyendo hacia allá, se corta ese hilo. Se corta. Porque vuelves a crear otro casillero. Si tú te mantienes con la convicción de que eres el creador, el que manda, eres el rayo original, y tú codificas, tú estás codificando, si eres libre, tú codificas eso, si tienes la convicción, pero para eso tienes que entender que así funciona, porque si no, ¿cómo voy a creerlo? Entonces, el agua va a seguir fluyendo y en algún momento va a aparecer. Se va a cristalizar ese casillero acá, ¿sí? Allá no hay tiempo ni espacio y eso ya se crea, pero acá el agua de las potencialidades que se van cristalizando acá van a empezar a fluir hacia allá. Y eso nos lleva hacia otro camino. Cuando tú estás en tu camino de vida, todos venimos a este planeta con un camino de menor resistencia definido, o sea, con nuestro propio río. Ningún río es igual al del otro. Todos en ese campo de infinitas posibilidades tienen su propio río de potencialidades que van fluyendo en la menor resistencia. Pero el mío no es el mismo que el tuyo. Tú viniste a cumplir un camino y yo vine a cumplir otro. Pero ambos tenemos el propio con menor resistencia. Entonces, cuando alguien va por el camino correcto, se nota. Se nota porque hay poca resistencia. Porque el agua está fluyendo sola, entonces tú no tienes que hacer nada. Tú no tienes que hacer nada. La vida va haciéndolo todo. Eso los chinos le llamaban Wu Wei, hacer sin hacer. La vida va avanzando, tú vas consiguiendo, vas avanzando a otra velocidad maravillosa sin hacer nada. Eso quiere decir que vas por el camino correcto, que vas por tu camino de vida o de tu objetivo, de tu propósito de alma, porque la vida va cristalizando todo lo que tiene que ir pasando en el camino para que ese río llegue donde tiene que llegar. Es que es lógico, no hay resistencia porque el río se mueve solo. Pero cuando tú estás en un trabajo, en una relación, tratando de buscar cierto objetivo, que a lo mejor no es el tuyo, porque hay gente que puede decir, ah, yo quiero ser esto, quiero estudiar tal cosa, pero a lo mejor no es tu camino. Entonces van a empezar a aparecer resistencias. Y este mundo ha hecho una oda al esfuerzo, una oda a la voluntad. Si algo se te pone difícil, vamos por él y ponle ganas y pégate cabezazo y rompe las piedras y bota las murallas. Ya. Pero eso es una forma muy mundana de entenderlo. Pasa que la vida
cuando ve que te estás desviando, te va a seguir queriendo traer a lo que viniste, po. Y en el fondo, recuerda, hay una luz original o hay un alma al otro lado que nos vino a perder el tiempo. Entonces, si ve que te estás desviando, va a empezar a hacer cosas para que vuelvas al flujo original, al riachuelo central que va en la menor resistencia. Entonces, mucha gente dice después, tenía que pasarme esto, era parte de mi camino. No, si tú hubieses seguido tu camino perfecto desde que naciste, no te hubiese pasado nada. No hubiese sido necesario desviarte con eso que te pasó. No, es que yo aprendí mucho con este tema, ya sea cualquier cosa, ¿no? Una pérdida, un quiebre amoroso, un tema económico. Claro, eso pasó porque te estabas desviando. Y porque tuvieron que hacer un quiebre en ese riachuelo que ibas para otro lado, porque el alma no viene a perder el tiempo, y va a hacer todo lo posible por cumplir lo que vino a cumplir. Entonces te desvía y el riachuelo se dio una vuelta larga y te está todo el rato intentando hacer volver. ¿Qué es lo que pasa? Para eso hay que estar atento, para eso hay que cerrar los ojitos, dejar de estar en el mundo un rato, porque el mundo es muy confuso, y volver a esa verdad, volver adentro y decir, bueno, me conecto. ¿Cuál es mi camino? ¿Por dónde va esto? ¿Cierto? Entonces, yo puedo ir codificando. Y como soy el creador, puedo ir creando otras líneas de vida que son diferentes a la mía, si soy creador. Y puedo irme equivocando, sí, porque tenemos libre albedrío. Podemos hacerlo. Pero la simulación, ¿cierto? Tiene un gran camino principal para mí. Y todo el rato va a intentar hacerme volver. Y yo me desvío poco con cosas más suaves. Y yo me desvío más con cosas medianas, pero si me desvío mucho y soy muy terco en desviarme mucho, quizás va a tener que pasar algo radical que va a cambiar completamente todo y que me va a conectar nuevamente con mi misión y mi propósito y mi camino. Como le ha pasado a la gente con experiencias cercanas a la muerte, que vuelven acá y dicen, oh, soy otro. Se me reveló por qué no me tenía que ir todavía. Tengo ciertas cosas que hacer aún. ¿Sí? Entonces, cómo uno se puede conectar? Y como para ir cerrando quizás, eh, porque hay muchos temas, y probablemente haya que hacer más de un podcast de esto. La gran manera, la gran manera de hacer esto es conectando con mi interior, conociéndome a mí mismo. ¿Viste lo que decía el templo de no sé quién en Egipto? Conócete a ti mismo. Jesús dijo, conócete a ti mismo. Todos los maestros, conócete a ti mismo, porque cuando tú vuelves a recordar que eres el rayo original, que esto es una simulación, que tú estás en otro lado, que le tienes que hacer caso a tu alma, vuelve adentro. Esa es la forma de comunicarse. Nosotros tenemos un sistema energético también, ¿cierto? Que se conecta arriba. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Bajar las ondas cerebrales. Podemos hablar en otro capítulo de esto. Cuando tú bajas las ondas cerebrales, lo que estás haciendo es que la mente desaparece, el cerebro entero empieza a vibrar a una misma frecuencia, esto es neurociencia, pregúntaselo a cualquiera que sepa de estos temas, cuando tú bajas la frecuencia, el cerebro entero empieza, que estaba inicialmente cada uno por su lado, las zonas del cerebro, cuando estás con ondas beta, muy atento al mundo, cuando vas hacia adentro, las distintas zonas empiezan a coordinarse, y empieza a vibrar todo el cerebro, a sincronizarse. Tú bajas ahí, te conectas con el interior y eso te permite subir. Obviamente hay que practicarlo mucho, lo estoy diciendo rápido, hay que practicarlo, hay que hacerlo todos los días y ahí es donde entra la meditación. La meditación es el camino para conectarme con ese mundo en donde está, donde te deja guiar. Finalmente es eso, donde está el camino que viene a ir, ¿cierto? Donde dejas que el corazón, uno dice el corazón, pero el corazón es como un puente. Entonces, el otro lado te quiere mandar señales, conexiones, intuiciones, guías, pum, lo manda a través del corazón. Cuando uno dice el corazón es eso, es conectarse, conéctate. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué te está pasando? ¿Quieres hacer esto o no? ¿Quieres estar en esta situación? ¿Te gusta este trabajo? ¿Te sientes feliz con esta persona? ¿Es el lugar donde quieres vivir? ¿Quieres estudiar eso realmente? Bueno, esas preguntas tú las tienes que someter a este sensor, ¿no? Que la gente dice el corazón, pero al sensor del interior. Te conectas con él que está jugando. Es como que el avatar del videojuego diga break, diga tiempo, 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 fuera, y se conecte contigo que estás en el sofá y te pregunte, ¿qué vine a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y tú le digas, no, pues yo estoy jugando el videojuego porque quiero llegar a tal lugar y conseguir tales medallas en el videojuego. Y él va a decir, ah, gracias por recordarme. Pero eso ocurre cuando tú bajas las ondas cerebrales, cuando meditas, te vas a lo profundo y tienes que empezar a estabilizar, a sintonizarte. Esto es un trabajo que tenemos que hacer todos, es día tras día. Por eso la meditación es importante
porque es un canal de comunicación. Y esa información empieza a llegar y nosotros acá que estamos simulados, este avatar vuelve a su rumbo, ¿cierto? Pero no nos han enseñado eso, no lo usamos, andamos corriendo. Entonces, si una persona quiere tomar una decisión en su vida, lo mejor que puede hacer es irse a caminar horas, es irse al bosque, al parque, estar sentado frente al mar. O sea, baja las ondas cerebrales. Si no quieres meditar, pero si no medita, saca, conéctate, vuelve a sentir esas respuestas que van a caer. Y si no caen en el momento, van a caer después como intuiciones. Cuando uno empieza a estar muy conectado todos los días, se siente un rato y medita, empieza a entrar, esto es mucha práctica y mucho de constancia, empieza a entrar como en un estado más de conexión durante todo el día, es como volver a recordar, y empiezan a caer intuiciones en cualquier momento. Estás duchándote, estás yendo a comprar y de repente, ¡pum!, te cae una intuición. Todo el tiempo te quieren ayudar, o tú mismo, ¿no? Porque eres tú mismo, si eres tú mismo. Acá está simulado, allá está tu alma. Tú mismo quieres que esto se cumpla, pero es que si no te escuchas a ti mismo, misma, te puedes perder. Entonces, es necesario todos los días salir a caminar, es necesario todos los días dejarse un rato de silencio, es necesario estar solo y sola. La gente no quiere estar solo y sola. No quiere, no quiere, tiene un pavor por estar solo y sola. Necesitas dejarte horas a la semana de soledad. Estar solo y sola en cualquier sitio, necesitas una necesidad espiritual. Necesitas sacar el ruido, sacar, no es ser egoísta con tu familia, con tus hijos, no, es una necesidad espiritual porque tú estás en un juego simulado, si nada de esto es real. Que duela, porque a veces hay gente que le duele. ¿Cómo va a ser simulado esto si a mí me importa tanto? Jesús decía, yo no soy de este mundo. Claro, pues si ninguno de nosotros es de este mundo. Entonces, cuando tú lo entiendes, permites que la comunicación ocurra, te van clarificando cosas, van cayendo. Y hay otro espacio que yo lo hablé en otro capítulo, anda a ver, creo que este es el cuarto capítulo de esta temporada que he grabado, en los sueños. Cuando tú te vas a dormir, ahí definitivamente sale este avatar y entra la comunicación. Y ahí tu corazón y tu alma pueden conversar y van para ciertos espacios. Y eso ocurre automático, ahí no se te pregunta. Entonces eso es lo importante de dormir las horas correctas y dejar que eso ocurra y sin estrés y poder caer en los sueños profundos. La etapa de sueño profundo, que no es lo mismo que la etapa de los sueños, REM, es diferente. Bueno, ese otro mundo y lo conversé en otro capítulo del podcast. Bueno, oye, hay montones de temas que podría seguir hablando, pero esto sería infinito. Podemos, puedo, ¿cierto? Volver a este tema en una próxima, porque todo lo pasé muy por encima, entonces quizás detenerse en ciertas partes de todo esto, pero haberlo hecho entendible. eh, Pero bueno, es parte de. Entonces, finalmente, cuando uno va entendiendo cómo la mecánica, por eso a mí me encanta la espiritualidad, pero también la mecánica que hay detrás. Es como, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, si algo es verdad, la verdad resiste todo. La verdad resiste análisis, la verdad resiste que yo la mire, que la observe, que la vea por distintos ángulos, porque la verdad no se va a desarmar porque la miren y porque la estudien. Entonces, por eso que cuando la ciencia se acerca a explicar ciertas cosas de esa verdad, es fabuloso, no hay que tenerle miedo. La verdad no tiene miedo, digamos. O sea, puedo verla y explicarla. Se puede explicar la mecánica que está detrás de la realidad y vamos a llegar algún día a descubrirla. Y la ciencia está llegando a eso potentemente. Al menos me refiero a la realidad de esta dimensión, de lo que estamos viviendo. No, no digo todas las dimensiones hacia arriba, pero al menos esta. Entonces, tú creas tus casilleros, tú creas lo que se materializa en tu vida, tú creas el mundo, porque ese mundo se está proyectando solo para ti. Cada persona tiene una proyección distinta, que está cristalizando. Cuando el código ve que muchas personas están mandando señales de un mismo casillero, eso es lo que cristaliza, pero es toda una cuestión de probabilidades, no es que no puedas cambiar nada, tú puedes cambiar lo que a ti se te va a cristalizar, porque tú mandas otra probabilidad desde tu punto de vista. Para eso no tiene que haber duda, no tiene que haber súplica ni ansiedad, porque la plegaria es como estoy pidiendo algo que no tengo, estoy mandando una señal equivocada. Pedir, plegaria. ¿A qué le estás pidiendo si eres tú mismo el que codifica? ¿Por qué vas a pedirle a alguien?
duda. No, pues, ¿cómo vas a dudar si tú lo vas a hacer? Es como, tengo dudas de levantar la mano. Acabo de levantar la mano. Para los que están en Spotify, acabo de levantar la mano. No, no, ¿cómo voy a tener duda de levantar la mano? Entonces, es como la intención de la certeza, ¿cierto? No es una creencia. Eso no ocupa la palabra creencia como para explicar, pero no es creer, porque cuando yo creo, tengo que creer en algo, es porque no tengo el conocimiento, po. ¿Tú crees en el árbol que está fuera de tu casa? Creo que hay un árbol ahí, puede ser que esté, pero yo lo creo. No, pues está nomás. Entonces, la certeza, no duda, no súplica, plegaria y no ansiedad, porque si algo está, ¿por qué vas a ponerte ansioso si sabes que está? ¿Cierto? Es como ponerme ansioso porque no sé si mi mano está, pero si ahí está tu mano, po. Entonces baja la ansiedad. Se va entendiendo, ¿no? Entonces es como empoderarse de que somos los que codificamos, aunque seamos una simulación, no importa porque estamos jugando este juego desde otro lado y finalmente ese es el fin último, ¿cierto? Bueno, en otros capítulos podemos hablar más y podemos hablar quizás de la gente que puede ver cosas que pasan en otros lados, clarividencia, la gente que canaliza, qué es lo que está canalizando, cuando te ven el futuro, qué es lo que están viendo, porque nadie puede ver el futuro porque estamos diciendo que son probabilidades, pero sí puede ver quizás lo más probable. Son muchas cosas la sanación, por qué la gente se puede sanar espontáneamente, por qué tú puedes sanar tu cuerpo. Fabuloso, ¿no? Maravilloso. Así que ya, lo dejamos hasta acá. Mucho por hoy. Espero que este capítulo te sirva, te haga clic, te mueva algo dentro, si te hace sentido y te hace vibrar, hay algo ahí entonces. Te mando un abrazo, te recuerdo, ponle me gusta a este video, todo lo que se dice, ¿no? Ponle me gusta, suscríbete al canal, comparte este capítulo con la gente que le pueda hacer sentido, que tú crees que lo puede necesitar. Y nos vemos en un siguiente capítulo de Salto Cuántico. Acabas de escuchar Salto Cuántico. Salto Cuántico.